Antes de Belén hubo una lista de nombres, y cada nombre latía como una promesa que cruzó siglos, exilio y esperanza, mientras los rollos de una genealogía guardaban una pregunta que se negaba a apagarse. Esa pregunta no era sobre el poder de un imperio, sino sobre el hilo silencioso que teje a forasteras y reyes, al dolor y a la misericordia, en el telar de una historia que estaba a punto de irrumpir. Lo que parecía un registro seco era, en realidad, la respiración contenida de una corona y una cruz que aguardaban su hora. Entre esos nombres, una línea llega a Nazaret para encontrarse con un carpintero, y esa línea desemboca, por fin, en Jesús de Nazaret. En los próximos minutos, lo escondido en los nombres se volverá rostro, voz y camino. El origen, el anuncio y la preparación del nacimiento que cambió el mundo. Mateo abre el rollo desde Abraham, marcando el compás de la promesa, del patriarca al rey, del esplendor a la fractura, del trono al destierro y del destierro al anhelo de restauración. En medio del desfile de varones, 4 mujeres interrumpen el protocolo: Tamar, Rahab, Ruth y la esposa de Urías, con historias que no ocultan grietas, sino que revelan cómo la gracia atraviesa fronteras y levanta lo que parecía perdido. Esa línea no solo acredita derechos dinásticos, declara que el Mesías entra por la puerta de la misericordia y no de la impecabilidad de los linajes humanos. Cada nombre se convierte en una lámpara encendida sobre la mesa del tiempo, y el aceite que arde es la fidelidad de Dios a sus promesas. Lucas, en un giro audaz, remonta el río más atrás, más allá de David y Abraham, hasta Adán. Si Mateo afirma al hijo de David, Lucas anuncia al Hijo del Hombre. Un texto mira al trono prometido, el otro al nuevo comienzo de la humanidad. Juntos dibujan el retrato entero: Rey y Redentor, herencia de Israel y esperanza para todas las naciones. El contraste no se contradice, se completa. El mapa, entonces, señala un punto pequeño en la geografía: Nazaret. Allí vive José, descendiente de David, y en su casa, sencilla y llena de oficio, la promesa latente se prepara para hacerse carne. El nombre de José cierra el círculo de la profecía con la madera de un banco de trabajo, porque lo eterno suele empezar en lo cotidiano. Mientras tanto, en Jerusalén, un sacerdote entra al templo para cumplir su turno, y el silencio del incienso se espesa como una nube antigua. Zacarías, justo y sin hijos, enciende el altar. El murmullo de oraciones parece un río subterráneo. De repente, la quietud es interrumpida por una presencia. Un mensajero anuncia que Elizabeth concebirá un hijo, y que ese hijo preparará el camino, volverá corazones y allanará sendas. La incredulidad hiere la voz de Zacarías, y el silencio exterioriza la espera. Durante meses, cada gesto suyo será un recordatorio de que las palabras de Dios maduran como fruto en rama. Cuando nace el niño, el nombre se impone contra toda costumbre. Juan, una voz que no podía hablar, ahora estalla en bendición, porque la promesa ha prendido fuego en la periferia del templo. En Galilea, el ángel deja el recinto sagrado para entrar en una casa. Allí, María. Entre tareas de cada día, irrumpe un saludo que abre el cielo. Alégrate, favorecida. El anuncio es claro y desconcertante a la vez. Concebirás, y el nombre ya viene con misión. Jesús, grande, Hijo del Altísimo, trono de David, reino sin fin. La pregunta que brota de la boca de María no es de incredulidad, sino de disponibilidad. ¿Cómo sucederá? La respuesta no apela a la fuerza humana, sino a la sombra del Altísimo, a la cercanía del Espíritu que cubre y engendra. María responde desde el corazón que escucha: hágase. En ese sí se alinean siglos, profecías y esperas. Lo antiguo y lo nuevo se estrechan la mano. Su canto, días después, es la melodía de los humildes en primera persona. Se dispersa el orgullo, caen los soberbios de sus tronos,
se alza a los pequeños, se llena a los hambrientos. No es una canción contra nadie, es la música de un mundo puesto en su sitio. María viaja a la casa de su pariente, Elizabeth, y apenas saluda. La alegría salta en el vientre de la mujer mayor, como si la historia misma diera un brinco. Dos promesas se reconocen, y la casa se vuelve santuario improvisado. El tiempo ya no es una línea abstracta, es un calendario colgado en una pared, tachado día a día en espera de dos nacimientos que se reclaman mutuamente. Pero, ¿y José? Él escucha el rumor de lo imposible. La promesa ha entrado en su casa por una puerta que no entiende. José es justo, y lo justo que imagina es retirarse sin herir, desaparecer sin agravio. La noche trae su dilema, y en el sueño se abre otra clase de luz. Un mensajero lo llama por su nombre, lo llama hijo de David, y le muestra el trazo que une su decisión con la promesa. No temas recibir a María. Lo que nace en ella es del Espíritu. El niño llevará un nombre que no es adorno, sino misión: Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y otro nombre antiguo se actualiza como mapa: Emmanuel, Dios con nosotros. José despierta y obedece, con la obediencia silenciosa de los que sostienen el mundo sin pedir cámara ni aplauso. No interrumpe el misterio, lo acompaña, no compite con la promesa, la guarda. Mientras el corazón de José se afirma, lejos de allí un decreto desplaza multitudes como fichas en un tablero imperial, un censo. Un edicto que pretende contar súbditos terminará contando una historia que ningún emperador podría planear. Nazaret mirará a Belén, y el camino entre ambas ciudades será, en breve, el corredor por el cual la promesa entra al tiempo señalado. Toda decisión humana parece casual, pero por debajo de las rutas se mueven ríos más hondos. José prepara la marcha, María respira hondo, y la carpintería se queda quieta por última vez antes de cambiar para siempre. En los pliegues de esos días, la genealogía dejó de ser tinta para ser latido. Abraham y David ya no son solo nombres antiguos, son estaciones de una línea que desemboca en un niño cuyo nombre fue pronunciado antes de su primer llanto. Un sacerdote mudo cantó, una joven dijo, hágase, un artesano obedeció en silencio. La historia ha aprendido a hablar con voces distintas que anuncian lo mismo. El reino se acerca, la luz se levanta, y la promesa no está lejos. Pronto, la noche de Belén escuchará pasos cansados, puertas que se cierran, una cuna improvisada, y cielos que se abren sobre un campo oscuro. Pero antes de ese resplandor, aquí, al borde del camino, queda un último latido de espera que guía la mirada. El censo moverá la historia, y las estrellas preparan su propio lenguaje. En la siguiente escena, la ruta hacia la ciudad de David marcará con polvo los pies de la promesa, y el silencio de un pesebre será interrumpido por una noticia que hará cantar a los ángeles y correr a los pastores. Belén los recibe con puertas que se cierran y lámparas que se apagan temprano, mientras el cansancio pesa en los hombros, y el pulso de un niño por nacer acelera el paso de dos viajeros anónimos. Hay manos que llaman, respuestas que no alcanzan, y finalmente un rincón que huele a heno, madera húmeda y animales en reposo. Un lugar tan humilde que parece impropio para cualquiera, menos para quien vino a hacerse cercano. La noche recoge ese susurro. El tiempo se cumplió. María envuelve al recién nacido con telas simples, y José improvisa cuna en un pesebre, como si la historia entera hubiera estado esperando este gesto pequeño que cabe en un silencio. Afuera, la ciudad duerme con sueño de estadística, mientras en el campo la vigilia de unos pastores corta la oscuridad como un hilo de luz. Ellos conocen el frío, el ladrido lejano, la pregunta de cada noche: ¿quién los ve? La respuesta irrumpe sin pedir permiso. Una claridad los rodea, como si el cielo se hubiera encendido solo para nombrarlos. Temen, porque la gloria pesa, pero la voz viene con calma de agua. No teman. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor.
La señal no es un estandarte ni un palacio, sino un niño envuelto, acostado en un pesebre. Y antes de que la razón alcance a ordenar lo que oye, un coro que no cabe en el mundo desborda el aire con una sola idea: gloria arriba, paz abajo, el favor de Dios inclinándose sobre la tierra. Los pastores se miran y ya no necesitan permiso. Corren. Corren con los pies que conocen atajos, con la prisa de quien ha esperado algo sin saber nombrarlo. Las calles de Belén se vuelven flechas y un establo se convierte en destino. Encuentran lo dicho: María, José y el niño acostado en el pesebre. La señal es exacta y, al ser exacta, desarma cualquier duda. Cuentan lo que oyeron, y quienes escuchan se maravillan como si la realidad hubiera abierto, por fin, una ventana al lugar del que vienen los anhelos limpios. María no interrumpe, guarda. No en cajas ni pergaminos, sino en el corazón, donde las palabras se vuelven semilla, y la semilla, memoria viva. Los pastores regresan con la misma ruta, pero con otra música, alabando, porque lo visto y oído calza con la promesa sin desviación. El campo los espera. Esta vez, la noche ya no es la misma. 8 días pasan como pasan las cosas importantes, con un ritmo distinto, breve y solemne. El niño recibe el nombre que le fue dado antes del primer latido: Jesús. El nombre y la misión se pronuncian en la misma sílaba. Más tarde, en días de purificación, Jerusalén abre su puerta de piedra para un bebé que aún no sabe del polvo de los caminos. En el templo, Simeón, un hombre viejo y entero, reconoce en los brazos de María lo que sus ojos pidieron toda la vida. Toma al niño con manos temblorosas y habla como quien cruza un umbral. Ahora, Señor, puedes dejar ir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Luz para revelación de las naciones y gloria de Israel. La bendición es luminosa y, sin embargo, no endulza el filo del camino. Este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos, y una espada atravesará el alma de su madre. No es amenaza, es diagnóstico de la realidad, cuando la luz entra a cuartos que preferían quedarse cerrados. Allí mismo, Ana profetiza de días largos, y mirada clara reconoce en el pequeño la respuesta a las oraciones que caben en ayunos y vigilias. Habla del niño a los que esperan consuelo, como si su boca hubiera guardado una noticia durante décadas para pronunciarla, por fin, sin apuro. El templo vuelve a ser casa de promesas cumplidas, no por mármoles o bronces, sino por brazos que cargan a quien traerá descanso. El rumor de lo celeste, sin embargo, no circula solo en Jerusalén. En Oriente, sabios leen el cielo como quien descifra un texto antiguo, y una señal se levanta como una sílaba nueva en un lenguaje que conocían de memoria. La pregunta es breve y perturbadora cuando llega a palacio. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Venimos a adorarlo. Herodes, que no conoce el descanso de los desconfiados, le sonríe con máscara y manda consultar a quienes sí saben de libros. En Belén, dicen los escribas, porque así lo anunciaron los profetas. La noticia que debería alegrar a un rey se convierte en sombra. Herodes despide a los sabios con indicaciones precisas y una petición falsa. Vayan, averigüen y vuelvan para que también yo lo adore. Cuando la ambición acorrala el corazón, las palabras pierden su verdad. La estrella los guía de nuevo, no hacia un eco de palacio, sino hacia la casa donde el niño crece en brazos que aprendieron a sostener la promesa con paciencia. Al verlo, no hacen preguntas. Se postran. La adoración se abre paso antes que la explicación, porque hay encuentros que reordenan el alma. Presentan regalos que dicen más de lo que aparentan. Oro para un rey, incienso para quien es presencia de Dios entre los hombres, mirra para una historia en la que el dolor no será el último capítulo. De noche, un sueño los desvía para proteger al pequeño de la curiosidad del poder. Se marchan por otro camino. La sabiduría no siempre es saber más. A veces,
es saber por dónde no volver. José, que escucha a Dios mientras duerme, recibe una urgencia. Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto. La madrugada no se presta a debates. La obediencia se hace mochila y la familia parte a contraluz, como tantas familias que atraviesan fronteras con lo opuesto, buscando vida. Hay un eco antiguo en ese paso. De Egipto llamé a mi hijo. La historia no se repite, rima. Mientras tanto, Herodes, advertido por el silencio de los sabios, se desgarra en furia. Ordena la muerte de los pequeños alrededor de Belén, y la tierra se llena de un llanto que la tradición conoce por nombre. Raquel, llorando por sus hijos. No quiere consuelo, porque no están. No hay música que disfrace esta oscuridad. Solo la certeza de que la maldad no tendrá la última palabra, aunque grite fuerte por un tiempo. Pasan los días, y la muerte que Herodes impuso a otros lo alcanza. Un mensajero vuelve a hablar en sueños a José. Los que querían matar al niño han muerto. Regresa. El camino de vuelta nunca es igual al de salida. La memoria cambia el paisaje. José emprende el retorno con la prudencia de quien no confunde la fe con la temeridad. Al saber que Arquelao reina en Judea, el miedo se vuelve brújula y, otra vez guiado, elige Galilea. Nazaret los recibe con la familiaridad de los oficios y los días. Allí el niño crecerá en estatura y sabiduría, a salvo de los focos, como crecen los árboles con raíces hondas antes de ofrecer sombra. Y en ese asentarse discreto se escucha otra frase que ha acompañado la narración desde el principio, como un estribillo hondo, para que se cumpliese lo dicho. La promesa no se impone con estruendo, avanza con fidelidad. La geografía se vuelve teología, los caminos, profecía, y la casa de un artesano, taller donde la esperanza aprende a usar las manos. Belén quedó atrás, pero no su señal. Los pastores siguen pastoreando con una canción nueva. Simeón y Ana descansan con la paz de los que han visto. Los sabios regresan con otra ruta en el mapa del alma. Y José y María hacen del día común un altar donde el futuro se prepara sin prisa. La historia, que parecía frágil en un pesebre, ya mostró que sabe abrirse paso entre decretos y desiertos. Lo que empezó en pañales y madera tiene rumbo. El niño que recibió oro, incienso y mirra, caminará hacia aguas que se abren, palabras que despiertan y pruebas que no quiebran. Por ahora, Nazaret guarda el secreto a plena vista, y la frase que mejor explica este vaivén de rutas y voces sigue siendo la misma, para que se cumpliese lo dicho. Porque la luz, incluso cuando se oculta por un momento, siempre encuentra su hora. El Jordán corre manso como si guardara un secreto, y sus orillas están llenas de rostros que buscan empezar de nuevo, mientras la voz de Juan talla en el aire un llamado a volver. En medio de la multitud aparece Jesús, sin escolta ni anuncio, pidiendo lo que desconcierta al profeta: ser bautizado. Juan tiembla por dentro, porque sabe quién tiene delante, y balbucea que es él quien necesita ese gesto de parte del que viene. Pero Jesús responde con una frase que alinea la tierra con el cielo: conviene que cumplamos toda justicia. Entra al agua como quien desciende a solidarizarse con todos, y al emerger, el tiempo se vuelve delgado. Se abren los cielos. El Espíritu se posa como paloma, no para adornar la escena, sino para ungir al siervo. Y una voz, más antigua que el río y más íntima que el corazón, declara lo que la genealogía y las promesas venían susurrando: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No hay truenos ni ejércitos, hay un testimonio que desciende y un amor que se pronuncia en público. Es un trono sin mármol, una coronación sin oro, una misión que empieza con obediencia y termina en vida para muchos. El agua apenas ha dejado de gotear sobre sus sienes cuando el desierto lo reclama. No lo empuja el enemigo, lo conduce el Espíritu. 40 días, hambre que muerde, soledad que prueba, silencio que revela.
Entonces, la primera sombra se acerca con una oferta envuelta en necesidad. Si eres hijo, di que estas piedras se conviertan en pan. El hambre grita, pero la respuesta no sale del estómago, sino de la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera victoria no es contra el pan, es contra el atajo. La segunda embestida lo coloca en la altura del templo, exponiendo la fe a la acrobacia. Lánzate, que los ángeles te sostendrán. Otra vez, la respuesta se aferra a la roca verdadera. No tentarás al Señor tu Dios. No espectáculo, obediencia. No aplauso, fidelidad. La tercera tentación despliega reinos y glorias como si fueran piezas en un escaparate, a cambio de una sola genuflexión. Jesús no negocia su identidad por una corona prestada. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El desierto aprende el nombre del vencedor, y los ángeles, discretos, sirven al que eligió la voluntad del Padre por encima de cualquier atajo brillante. Cuando la voz de Juan se apaga en la cárcel, otra voz toma el relevo en Galilea, no en el palacio ni en el templo, sino entre aldeas, barcas y caminos. El mensaje es breve como un filo y hondo como un pozo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No es un reloj que marca horas, es una estación que llegó. El reino no entra con desfiles, entra con cercanía. Se acerca como luz que no hiere, como verdad que libera, como autoridad que no aplasta. Arrepentirse ya no es solo lamentar el pasado, es girar el rostro hacia quien se ha acercado y dejar que esa cercanía reorganice vida, deseos y obras. Creer ya no es acumular ideas correctas, es confiar hasta el punto de seguir, y seguir hasta el punto de parecerse. Con cada frase, Jesús no solo informa, invita. Y con cada invitación, un corazón encuentra la puerta entreabierta de un rey que sabe los nombres y cura las heridas. En ese anuncio caben carpinteros y cobradores, pescadores y enfermos, madres angustiadas y ancianos que aprendieron a esperar sin desesperar. El reino, tan cerca que se puede oír su paso, se vuelve visible en manos que tocan, palabras que ordenan al caos y miradas que levantan del polvo. No es un mapa nuevo sobre una mesa, es un mundo que empieza a enderezarse desde dentro, y el aire se llena de una pregunta valiente. Si el reino está cerca, ¿qué cambia hoy? Cambia el rumbo de quien estaba cansado de sí mismo, cambia el peso de las culpas, cambia el valor de los pequeños, cambia el sentido del poder. El Evangelio no promete una huida del mundo. Promete la llegada de Dios al mundo hasta que el mundo reconozca su verdadero centro. Mira hacia atrás un instante. Un niño en un pesebre, un hijo en el agua, un hombre probado en el desierto. Y ahora, el mensajero que abre la puerta del reino con una llave que cabe en cualquier bolsillo. La línea que empezó en una genealogía no era una cuerda muerta, era una vena que traía vida. La obediencia silenciosa de José, el hágase de María, el canto de Simeón, la carrera de los pastores, la sabiduría de unos magos y la sombra de un rey asustado. Todo confluye aquí donde la voz que declara buenas noticias no mira hacia un trono humano, sino hacia el corazón de cada persona. La historia tomó cuerpo, habló, cayó frente al tentador y habló de nuevo para llamar. Y ahora, cuando el polvo de los caminos empieza a adherirse a sus sandalias, la mirada de Jesús se detiene en orillas donde las redes cuelgan vacías y los días parecen repetirse. Allí, entre nudos y sal, pronunciará nombres. Unos cuantos harán lo impensable, dejarán redes, mesas y seguridades para seguir una voz que ya escucharon por dentro. Verán cómo la autoridad de su palabra deshace nudos más duros que los del cáñamo. Cómo el dolor retrocede cuando Él toca, cómo los impuros encuentran abrazo y los cansados, descanso. El reino, tan cerca que roza, se reconocerá en signos que no son trucos, sino señales. La realidad
obedeciendo a su Creador como quien recuerda una melodía olvidada. Antes de llegar ahí, detén el paso un segundo y escucha el pulso de todo lo vivido. El Jordán aún resuena con la voz que llamó amado al Hijo el desierto. Guarda la huella del que dijo no a los atajos. Y Galilea está a punto de aprender que una palabra dicha a tiempo puede cambiar el destino de una barca, de una casa, de una ciudad. Lo que empezó pequeño no es frágil, es deliberado. Lo que se anunció en profecías y sueños ahora camina con un ritmo que nadie puede detener. Y si la genealogía prometía una corona y una cruz, el camino que se abre delante mostrará que ambas no compiten. La corona entenderá su forma en la cruz, y la cruz revelará su realeza en el amor que entrega. En el próximo capítulo, la orilla del lago será aula y umbral. Unos hombres con olor a mar aprenderán a lanzar redes de otra clase, y el primer sí de sus bocas se convertirá en una escuela de confianza paso a paso. Verán casas encenderse porque la enfermedad se va. Verán sombras huir porque la luz entra. Y verán corazones, como los suyos, desarmarse para nacer de nuevo. La promesa concreta es esta: nombres llamados, vidas transformadas, y un reino que no se predica solo con palabras, sino con el mundo volviendo a reconocer su Creador en el rostro de Jesús. Entretanto, deja que la voz que un día se oyó en el Jordán siga diciendo lo que cambia todo. Amado, porque de ese amor, y solo de ese amor, nace todo lo demás.